Bien, en esta oportunidad vamos a hacer una breve explicación de cómo tabular datos en lo que es Excel 2016. Este es un ejemplo sencillo. Para tabular datos, pues sabemos que es una organización o un dato frecuente que se tiene, ¿verdad? Con respecto a una encuesta o una base de datos, pues que ya se tenga previamente. En este caso solamente voy a hacer una pequeña demostración de cómo tomar datos y de cómo organizarlos de una forma rápida y pasarlos a una gráfica de barras. Yo hago este procedimiento, ustedes pueden tener uno mucho mejor, pues yo lo tomo así. Voy a lo que es a organizar los datos, que tenemos una pequeña lista, como podemos observar acá, de 56 datos. Ok, entonces lo que vamos a hacer es hacer un filtro. Vamos a aplicar un filtro, ya sea organizando todos los datos. Voy a seleccionar la columna A y voy a aplicar el filtro que se ordene desde la A hasta la Z rápidamente. Voy a tomar los datos de los ingredientes que a mí me parecen ahorita los más principales, pues obviamente voy a hacer una pequeña gráfica. Para hacer este ejemplo voy a seleccionar por ejemplo esto acá. Si ustedes se fijan, voy a tomar desde la fila 7 hasta la 11. Obviamente Excel me brinda un recuento rápido en lo que es un valor numérico y voy a ponerle su respectiva identificación. Vamos a poner aquí este y voy a poner que fueron 5. Voy a tomar otro dato por acá que es el de queso. Recuento rápidamente, tenemos 7 y voy a identificarlo con su respectivo nombre. 7. Siguiente, en pimientos verdes, en este caso son 2, obviamente rápidamente se toma su valor, su identificación y ponemos 2, ¿ok? Tenemos, por ejemplo, aquí los hongos. Hay 4 hongos por acá, rápidamente se pueden observar. Este caso es bastante fácil, son datos pequeños que fácilmente se pueden identificar. Tenemos pepperoni, obviamente voy a tomar toda la gente que seleccionó pepperoni, tenemos el recuento de 10 y pues con este pequeño ejemplo voy a formar rápidamente la gráfica para que ustedes observen cómo se procesa esta información. Bien, ya que están ordenados, pues lo que se procede es seleccionar tanto su respectiva identificación con el valor numérico. Obviamente yo lo ordeno aquí y pues luego nos vamos a la parte de insertar, nos vamos a la parte de generar gráficos. Aquí hay una variedad de gráficos y en este caso, para hacerlo más vistoso, lo voy a hacer con un gráfico 3D acá en este. Miren, y de esta manera pues yo tengo ya una gráfica de forma sencilla, rápido, para lo que es una mejor visualización de los datos que tengo para generar una gráfica específica. Obviamente aquí se puede mejorar tanto el título, se pueden añadir colores, pues se pueden añadir otros elementos más de parte visual, ¿verdad? Para hacerlo más representativo, pues, y de esta manera es como se pueden tabular los datos de una forma fácil y rápida, ¿ok? Espero que esto les sirva, pues, y seguimos en contacto. Saludos a todos.